Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Previmedic, este espacio creado para ti donde la salud es nuestra prioridad. Gracias a Prever Asesores Patrimoniales. Yo soy Luna Borges y el día de hoy invitamos a la doctora Saraí González Bonilla, médico gineco-obstetra, quien nos viene a platicar sobre la importancia del check-up ginecológico. Comenzamos. Hola doctora Saraí, bienvenida a Previmedic, qué gusto tenerla acá y que por supuesto haya aceptado compartir con todas las personas que recurrentemente nos acompañan en este espacio sobre sus conocimientos y específicamente sobre este tema que es bastante importante para nosotras las mujeres. Hola, muy buenas tardes, un gusto y un placer haber sido invitada para esta entrevista, muy agradable para mí y pues les mando un saludo directamente desde Toluca, Estado de México. Aprovechando esta conexión que tenemos, me gustaría abordar un poco qué soporta pues justamente este conocimiento en su carrera profesional para posteriormente entrar en materia. Muy bien, les voy a hablar un poquito de lo que es mi trayectoria y de lo que he realizado actualmente. Bueno, pues antes que nada, inicié mis estudios y mis cursos de medicina general, teniendo formación académica en la Universidad Veracruzana. Posteriormente, un año de internado de pregrado en el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz y un año de médico pasante del Servicio Social. Una vez egresada, tuve la oportunidad de pasar el examen nacional de residencias médicas y fui aceptada para realizar mis 4 años de especialidad en ginecología y obstetricia, donde decidí realizar los estudios en el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz. Es definitivamente el mejor hospital de ese estado, con una gran cantidad y afluencia de pacientes. Creo que toda la experiencia que tuve ahí en base a paciente ginecológica, paciente obstétrica, me formaron súper bien para tener diferentes herramientas, diferentes destrezas, etc. Posteriormente decido venirme aquí al área de Toluca, Estado de México, y realizar una subespecialidad como complemento. Decido realizar terapia intensiva obstétrica. ¿Con qué finalidad? Una vez que manejo la parte buena, la parte común de lo que es la ginecología, esto me da una formación para poder dar un manejo a pacientes completamente graves o pacientes que se complican en esta área. Si una paciente embarazada se complica con que se le sube mucho la presión, se desangra o algo, pues realmente con los 2 años de subespecialidad alcancé la formación para poder darle manejo y poder estar en una terapia intensiva obstétrica para dar manejo a cualquier tipo de paciente grave. Actualmente pues radico en la ciudad de Toluca, Estado de México. Trabajo en el Hospital de la Mujer del Instituto Materno Infantil del Estado de México, donde soy la encargada de la terapia intensiva, profesor titular del curso y aparte pues mi consultorio privado aquí en el Sanatorio Florencia, La Torre Médica. ¡Wow! Y después de haber recorrido toda esta amplia trayectoria, pues no me queda nada más que entrar en el tema del día de hoy, que es justamente esto, la importancia del check-up ginecológico. ¿Por qué es de vital importancia, más allá de lo que todos sabemos a grosso modo por ahí, que respecta a la salud femenina? ¿Por qué es tan importante acudir justamente a hacernos esta revisión de manera periódica y si se puede abordar un poco qué es justamente el check-up ginecológico? Claro que sí. De hecho, es uno de las cosas que más nos solicitan a nosotros los ginecólogos en la consulta. Bueno, nosotros como mujeres estamos expuestas a un sinnúmero de cambios desde que nacemos, desde que iniciamos las etapas de la pubertad, desde que se inicia la vida sexual activa y posteriormente desde que perdemos el ciclo menstrual, que es lo que nosotros llamamos menopausia. Tenemos pues diferentes órganos, el aparato genital, donde tenemos útero, ovarios, trompas de falopio, vagina, y el sistema mamario. Todos estos sufren diferentes cambios durante la etapa de la mujer. ¿Quién los revisa? Pues nosotros los ginecólogos. ¿Cuándo debemos revisarlos? Pues definitivamente todo el tiempo. Desde que estamos pequeños como niñas, pues tal vez nos puede valorar el pediatra, a lo mejor algún cambio que podamos tener en la parte hormonal,
en la parte de los pechos, la morfología o la anatomía, pero ¿quién más que el ginecólogo para ver ello? Pero ya una vez que nosotros iniciamos en lo que es la pubertad, sí necesitamos el seguimiento, ¿para qué? Para valorar nuestros cambios de la adolescencia y los cambios que sufre el cuerpo. Es por ello que nosotros los ginecólogos pues debemos hacer los chequeos al menos una vez al año. Una vez que la paciente o las personas iniciamos con vida sexual activa, se requiere mínimo una revisión anual donde se explore pechos, donde se realice un ultrasonido con el fin de valorar lo que son las estructuras del útero, del ovario, para hacer detección oportuna de algún quiste, de algún mioma, algún desajuste hormonal que se pueda valorar y sobre todo un Papá Nicolau después de inicio de vida sexual. ¿Qué nos aporta el Papá Nicolau? Todas nosotras, las mujeres, debemos tener uno una vez al año. ¿Para qué? Con la finalidad de hacer prevención del cáncer cervicouterino y hacer detecciones oportunas de virus de papiloma humano. Si nosotros a ello le sumamos el estudio de colposcopía, vamos a tener la revisión completa y la búsqueda intencionada de lesiones en el dado caso de que el Papá Nicolau nos la reporte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos y en qué consiste el check-up ginecológico? Lo primero, una consulta de valoración de riesgos, donde se realiza todo lo que es la historia clínica, los antecedentes, todo lo que necesitamos de ver de la paciente y saber de ella. Recomendamos la toma de un Papá Nicolau una vez que ya se inició vida sexual activa. Posteriormente damos el complemento con colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? La observación del cuellito de matriz en una cámara de alta resolución con el fin de analizar lo que son los epitelios del cérvix y posteriormente, si hay una lesión, identificarla. Una exploración mamaria completa y la realización de un ultrasonido pélvico para que con todo esto nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que la mujer en la parte femenina y ginecológica esté completamente sana. Una vez al año es lo suficiente para hacer diferentes tipos de detecciones precancerosas de cáncer de matriz o cáncer de mama en este caso. Wow, y dentro de estas cosas que mencionas que es importante hacerlo, comentaste cuando se inicia la vida sexual activa. Con esto de la modernidad y evidentemente los cambios tan acelerados, pues justamente el tránsito de la adolescencia a la adultez surge un efecto casi que inmediato. Entonces podríamos estar hablando de una vida sexual incluso dentro del periodo adolescente. Si esto no sucediera así, ¿qué pasa en el caso de las personas que siguen siendo menores de edad que todavía no han entrado en esta vida sexual activa? ¿Los refieren a ustedes los ginecólogos o todavía se chequean justamente con un pediatra? No, de hecho ya a veces empezamos a ver pacientes desde los 10, 11 años porque empiezas a ver los cambios en la pubertad y valoras las escalas de crecimiento de la parte de lo que son los pechos y las otras escalas en base a la caracterización de los órganos sexuales. Entonces lo ideal es que si se requiere una revisión en base a esos aspectos, ya que sea con nosotros los ginecólogos. Obviamente, ya si es alguna patología, una gripa, gastroenteritis, etcétera, pues claro que se puede hacer con el apoyo del pediatra, pero ya arriba de los 10 años, nosotros estamos capacitados para hacer ese tipo de chequeos y valoraciones. Aprovechando esto que hablas, como tienes las dos ramas, ¿no? La ginecología y la parte de la maternidad, que es la obstetricia. ¿Qué sucede justamente después de que estas personas pues inician la vida sexual activa? ¿Cuáles pudieran ser adicionales a este check-up ginecológico, esas indicaciones pertinentes para los jóvenes, bueno, en este caso las jóvenes, que están justamente en ese periodo previo a lo que representaría la concepción de la maternidad? Claro, primero ubicar que estén sanos, que no haya ningún antecedente y ninguna enfermedad. Lo otro, como parte del check-up, ver que sus estructuras del aparato reproductor femenino estén bien. Pero ya una vez que se agrega inicio de vida sexual, tenemos que entrar en materia de lo que son métodos anticonceptivos en dado caso de que no se busque el embarazo. Ahí es donde hacemos todavía análisis un poquito más a fondo para ver qué método es completamente prudente indicar o cuál le conviene a la paciente, dependiendo el deseo de embarazo o dependiendo si tú en el check-up estás localizando alguna alteración estructural orgánica, que el método anticonceptivo, aparte de servirle para que no se embarace, le va a servir como un tipo de tratamiento.
Eso es lo que más que todo. Lo otro, hay que cuidar mucho las enfermedades de transmisión sexual. Esa parte se recomiendan exploraciones visuales para las pacientes y que incluso pues, nosotros como ginecólogos las podemos realizar y por ende puedes hacer las detecciones oportunas en base a la clínica que presenta la paciente. ¿Por qué? Porque es muy común recibir consulta ginecológica por algún tipo de infección vaginal que se caracteriza por malestares tipo ardor, comezón o flujo vaginal, que eso es lo que se agregaría como búsqueda intencionada en los check-ups ginecológicos en este tipo de adolescentes, que son los que más lo padecen. Dentro de estas cosas que por lo generalmente son síntomas, también pueden suceder cosas que mencionaste hace rato de orden hormonal, que a su vez van generadas también por patrones de conducta a la hora de la alimentación. ¿Esto es perceptible a la hora de hacer el check-up ginecológico cuando una persona viene con ciertas alteraciones que pudieran parecer hormonales, pero también tendrían la tendencia a que fuesen generadas a través del consumo de algunos alimentos? Es muy complicado. La parte hormonal solo podemos detectar o sospechar que tenemos la alteración hormonal con la medición de lo que es el perfil de hormonas. Pero ¿cómo tú lo sospechas? Cuando estructuralmente ya descartaste que todo está normal, si hay alguna alteración o un cambio en el estilo de vida, como por ejemplo excesivo ejercicio o incremento de peso o alimentación, sí podemos tener cambios que se pueden traducir en irregularidades menstruales, pero la única manera de saberlo es primero haciendo el descarte en la parte estructural que nos lo va a dar el ultrasonido en este caso. Entonces acaba de mencionar que también dentro de estos procesos que nosotros podríamos considerar saludables, que muchas veces tendemos a llevar a los extremos, pues podrían ser también consecuencias no óptimas para la salud femenina. En este caso, así es. Excesivo, ¿no? Así es. Algo súper importante cuando nos llegan a la consulta porque son irregulares, lo primero es detectar si realmente la paciente es irregular. Si tenemos alteraciones de ciclos en 15 días, ya sea de adelanto o de retraso, se llama irregular. Si no, realmente no es tanto usar esa palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que iniciar el interrogatorio para valorar estrés, el cambio en el estilo de vida, cambios en la parte del sueño y ciclos de sueño-vigilia, que en este caso les llamamos, incrementos de peso o algún tipo de medicamento o tratamiento que pueda estar influyendo en la parte del ciclo hormonal. Y todo eso aunado a la exploración física que realizamos, es mucho más sencillo poder dar un diagnóstico y por ende darle un tratamiento para poder regularizar en este caso a la paciente. Dentro de estos procesos justamente diagnósticos, una vez que ya se tiene esto, por ejemplo, el abordaje sé que es diferente para cada una de las personas, depende de lo que padezca, pero justamente después de haber tenido estos resultados, ¿qué procede? En consecuencia ya sabemos que un tratamiento específico para eso, pero ¿cambia o modifica la dinámica de la asistencia periódica a la revisión con el ginecólogo? Por ejemplo, bueno, descubrí que tengo ovarios poliquísticos, suponiendo, ¿no? Entonces, ¿con cuánta regularidad sería ahora la nueva forma de acudir a realizarse otro check-up con el ginecólogo, modificando justamente la estructura? Y una vez que tú detectas una patología, dependiendo la que sea, el chequeo ya no cuenta una vez al año, al menos que tú detectes, por ejemplo, mastopatía fibroquística, que ahí lo ideal es hacerle la revisión una vez al año con un ultrasonido. Si tú agregas un trastorno hormonal, por ejemplo, tiroides, hipo-hiper, son mensuales. Si le agregas, por ejemplo, hiperprolactinemia, tenemos que dar controles tal vez cada 2 o 3 meses con el seguimiento de la hormona. El ovario poliquístico es definitivamente si la paciente desea o no desea embarazo, porque el tratamiento lo podemos dar por un periodo de 6 meses y hacer la revisión posterior en 6 meses. Pero si la paciente desea embarazarse y no puede por el ovario poliquístico, debemos dar prácticamente un chequeo entre 1 o 2 meses lo más pronto posible para poder inducir la regularidad a su ciclo o dar algún tipo de tratamiento para que logre lo que ella desee. Realmente todo eso es dependiendo de qué patología o qué enfermedad se esté detectando y diagnosticando con la paciente. Si no detectamos nada, definitivamente es al año. Si hacemos una detección, en promedio va de 2 veces al año hasta 3 o 4 veces en promedio. Dentro de estas partes curiosas que suceden a la hora de los pacientes cuando se acercan de lleno al ginecólogo o a la ginecóloga,
¿cuáles serían como estos temores frecuentes de venir justamente con ustedes? Es como, bueno, me tardé mucho porque me daba pena con mi mamá tal cosa, o me tardé mucho porque quizás no quería recibir el resultado. Si puedes abordar un poquito de esos factores que justamente inviten a la sociedad más bien a tener este fondo de precaución, de prevención para ir completamente seguros a una revisión con el ginecólogo o la ginecóloga. Claro que sí. Generalmente nosotros considero que somos los médicos un poquito más temidos. Creo que el ser la fortuna de ser mujer ginecóloga quita un poquito el miedo, pero no deja de asustar a la paciente. Generalmente uno de los mayores miedos es la parte de la sociedad de pensar que hicieron algo malo al acudir al ginecólogo o que tienen alguna enfermedad mala. Eso es uno de los primeros que se sufre un poquito con los adolescentes. Los adolescentes a veces no vienen a revisión por miedo a que los papás los regañen, por miedo a decir que a lo mejor ya iniciaron vida sexual y vienen por un método anticonceptivo, y pues son creencias donde tiene que ver la parte de la religión, que es lo que un poquito los hace sentirse con un poco más de pena. En este caso, en la parte de las mujeres por arriba de 25 a 30 años, el miedo a lo mejor a hacerse un Papá Nicolau porque tal vez va a doler, o tal vez tengan miedo de tener algún resultado que les lleguen a decir que tienen cáncer, entonces a veces es lo que las limita o se les va pasando. A veces tomas una muestra o un estudio y como ya no les hablaste para darles el resultado, ya piensan que está bien y dicen, no, pues te salí bien de aquí a 3 años, cuando realmente no es así. Y en la parte de cuando ya llegan a menopausia, que tienen que tener un seguimiento de 1 a 2 revisiones al año, en esa parte pasa absolutamente lo mismo, porque ellas lo que más les aterra es que lleguen a tener alguna enfermedad, por ejemplo, como el cáncer cervicouterino, que es la más temida, y es por eso que no vienen a hacer los chequeos. ¿Cómo invitarías justamente tú, sabiendo que estos tabúes poco a poco van bajando su nivel de intensidad y es más ahora con estas nuevas tecnologías y esta modernidad que nos acerca a todo? ¿Cómo los invitarías? ¿Cómo les dirías, bueno, es momento de que dejes de lado estos miedos y te pongas al ruedo para justamente abordar tu salud de manera óptima? Claro, lo primero es que actualmente ya contamos con múltiples herramientas para hacer muchas detecciones. Todo lo que tenemos en el consultorio nos ayuda a hacer completamente las detecciones para cáncer de mama, cáncer cervicouterino, enfermedades de transmisión sexual, una simple infección vaginal, o inclusive valorar estructuralmente cómo está en este momento tu aparato reproductor. Realmente no debe ser ningún tabú, todo lo contrario, es una parte de lo que es nuestra salud y encaminado más a lo que es la salud completa reproductiva, que debe ser ya parte, así como la escuela es parte de nosotros. Yo creo que el seguimiento de la salud reproductiva ya debe ser parte de la vida de nosotras las mujeres. Tener un ginecólogo de confianza que cuente con la parte de la experiencia y las herramientas necesarias para poder tener las revisiones y los diagnósticos certeros en este caso. Entonces es enseñarles y hacerles ver que el chequeo ginecológico debe ser parte ya de nuestra rutina médica, ni no nada más como cuando detectamos una enfermedad que nos tienen que valorar. Es como las invitaría. Una duda que me surgió y me parece buena abordarla contigo, ya que manejas las dos especialidades, ¿no? El área ginecológica y la parte obstétrica, se podría decir. ¿Qué pasa entonces con aquellas mujeres que, bueno, están en control ginecológico, fueron por su check-up y se dieron cuenta que están en estado de gestación, se embarazaron y reciben la buena noticia? Entra allí justamente una forma nueva de un check-up diferente abordado justamente a ese proceso de gestación, y en paralelo vas monitoreando la vida de la mamita. También estarías trabajando justamente el check-up de esa nueva formación de vida dentro del vientre. Claro, definitivamente una vez que detectamos el embarazo, si lo detectamos por ultrasonido o se detecta por una prueba de embarazo, ahora esto se llama control prenatal. ¿En qué consiste? Las visitas son completamente mensuales, debe ser mínimo una vez al mes. Si es embarazo de alto riesgo, al menos en el primer trimestre debe ser mensual, igual que el segundo, y ya en el tercer trimestre se valoran cada quincena, y una vez que llegas ya a la semana número 35, ya lo ideal es que sea semanal en caso de que sea embarazo de alto riesgo. ¿En qué consiste? Son revisiones sistematizadas
donde se realiza lo que es el abordaje clínico con el interrogatorio, evaluación y escalas de riesgos. ¿Para qué? Para catalogar si el embarazo va a ser de bajo riesgo o de alto riesgo en base a las patologías y los antecedentes que la paciente tenga. Con esto de antecedentes hablo desde condiciones del estilo de vida hasta alguna enfermedad que se padezca, y incluye obviamente la valoración del binomio, en este caso a la mami, pues medir signos vitales, peso, sus hábitos alimenticios, hábitos en casa. ¿Para qué? Para ver cómo va a llevar ella el embarazo. Y en la parte de bebé se realiza el análisis estructural, en este caso con un ultrasonido, puede ser 2D, a partir de la semana 12 o los 3 meses se agrega una cuarta dimensión, y posteriormente hay estudios de alta resolución como los ultrasonidos estructurales y genéticos para dar el complemento de lo que es un control de embarazo. Si las pacientes llevan el control de embarazo periódico, como debe ser mensual, se hace la detección oportuna de riesgos, ingesta de vitaminas, cuidados nutricionales, realmente el porcentaje y la tasa de éxito sin complicaciones lo podemos llevar al 90% en este caso. ¡Wow! Excelente. Y ahora, una vez habiendo terminado el parto, diste a luz, tienes al bebé, ¿cuándo debes volver tú al control físico femenino a hacerte tu check-up de lleno otra vez? O sea, ¿cuánto sería el tiempo de espera posterior al parto para tú ponerte nuevamente en manos del ginecólogo y hacerte tu check-up? Se da un periodo de 3 meses. Ya a los 3 meses tenemos la recuperación completa de la paciente y ya se realiza lo que es un Papá Nicolau, una colposcopía, y se vuelve a hacer lo que es la ultrasonografía para ver si hubo cambios por lo que fue el parto o la cesárea. En este caso un poquito más encaminado cuando es cesárea, porque realmente el parto es el proceso más fisiológico que existe. O sea, que pueden cambiar y haber modificaciones y alteraciones una vez realizada una cesárea. ¿Esto es de índole tanto físico como hormonal? No, hormonal no tanto, pero un poquito anatómico. ¿Por qué? Porque se tocaron lo que son diferentes capas del útero, se volvieron a coser y a reestructurar, y se valora que todo se haya reestructurado de la manera más fisiológica y anatómica. Ok, y ahora abordando un poco este tema de la salud, justamente, específicamente para las nuevas generaciones, la salud sexual. ¿Qué sucede justamente si nosotros dejamos de lado no únicamente el método de anticoncepción, ¿no? Sino el tema de lo que dijiste hace rato, las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cómo podrías, y sabemos que hoy en día hay bastantes métodos informativos al respecto, pero cuál sería justamente el acercamiento que tú le brindarías a estas nuevas generaciones de decir, mira, antes de meter la pata, chequéate con un ginecólogo para que prevengas tales y cuáles enfermedades que son las que están como más en tendencia, si se podría decir, o las que tienden las que tienen mayor riesgo de desarrollarse constantemente en el día a día? Así es. La más común enfermedad de transmisión sexual es adquirir lo que es el virus de papiloma humano. Las otras, por ejemplo, hablamos de chancros, de sífilis, de virus de herpes. Como son enfermedades que son visibles, evidentemente en la parte de la sexualidad son muy fáciles de detectar. Es muy difícil ahora que uno se tome la tarea de estar preguntando los antecedentes de la pareja, pero como no se hace, si visualmente no ves que tenga nada, en este caso pues tú piensas que está sano, pero desgraciadamente lo que es virus de papiloma, sífilis y VIH son enfermedades que no se pueden prevenir nada más porque no estás viendo que tu pareja tenga nada. ¿Cómo podemos prevenir virus de papiloma? Usando métodos anticonceptivos de barrera, al igual que sífilis y VIH. El único método anticonceptivo de barrera que sí puede prevenir es el preservativo, que es lo que más se les invita a que en la parte de los adolescentes y los jóvenes lo utilicen, más que todo como anticonceptivo sí, pero más que todo como un método de barrera para hacer la prevención eficaz de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Buenísima esa información, porque justamente siento que es donde hay mayor desinformación. Hoy en día la gente está muy pendiente, y me atrevo a generalizar, en el hecho de prevenir tener hijos. Sin embargo, si pusiéramos en escala, tener un hijo sí puede ser una complicación, pero al final del día, pues, ser madre o ser padre no terminaría con tu vida, por lo que una enfermedad de este tipo, como las de transmisión sexual, pues podría degenerar poco a poco y llevar al término tu vida como integridad física.
Claro, pasa mucho. Las cosas más comunes que nos enfrentamos en la consulta es que llega la paciente y, doctora, pues vengo a hacerme mi Papá Nicolau de rutina. Resulta que el Papá Nicolau sale con una lesión y ahí es donde se valora el enfrentamiento con la pareja. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Desgraciadamente, cuando eso sucede, hay cosas que no podemos ni asegurar ni nada, porque generalmente es un virus latente. Puede ser que el virus lo estuvo en la paciente de años y apenas se está manifestando. Y eso es en base a Papá Nicolau. Hay veces que el Papá Nicolau sale siempre normal y la paciente de la nada te llama y te dice, doctora, me están saliendo unas lesiones que son verrugas. Verrugas genitales es virus de papiloma hasta no demostrar lo contrario. Y ahí es donde empiezan las disyuntivas en las cuestiones de pareja, porque quién fue es complicado saberlo. Yo creo que nunca se sabría porque dependiendo cuándo fue el tipo de infección o se realizó lo que es la infección, así va a ser la parte de la transmisión en este caso. Existen dentro de estas posibilidades, porque sé que muchas personas también dentro de los miedos y los tabúes que existen alrededor del control ginecológico, existe la parte monetaria y el dinero. ¿Existe dentro de estas posibilidades para el ser humano procesos donde estas consultas, estos tratamientos no sean tan demandantes a nivel económico y la gente pueda acudir de manera gratuita a todos estos check-ups? Y generalmente por parte del sector salud se realizan campañas tanto como de detección oportuna de cáncer cervicouterino y mama, que en este caso es toma de Papá Nicolaus. Hay veces que como se están realizando o muchas instituciones realizan los diplomados en colposcopía, entonces dan campañas gratuitas de colposcopía y ahí se aprovecha para hacer lo que son los dos procedimientos. Y aparte del sector salud, pues nos da las campañas de mastografías y realmente no tienen ningún costo. Ahorita una situación que sí nos se ha visto un poco difícil para ello, pues es la situación de la pandemia que estamos viviendo, porque realmente todos los hospitales tienen suspendidas tanto como las consultas y evidentemente pues las campañas no se han podido realizar. De hecho, en los diplomados que actualmente se posponen un poquito las clases porque precisamente la afluencia de pacientes no es la misma, más que todo por el riesgo que tiene la población, pero realmente sí hay muchas instituciones, muchas unidades privadas que lo promueven y lo realizan gratuitamente en este caso. Esta relación madre-hija, hija-madre, ¿cómo podrías tú desde tu experticia y desde esta experiencia justamente que has ido desarrollando a lo largo de los años, que genere esta especie de confianza entre las mujeres? Por supuesto, la primera relación que tenemos es con nuestra mamá, de que exista justamente ese vínculo de permitirnos hablar, de permitirnos comunicar y manifestar lo que nos está pasando para prevenir de alguna manera y asistir de la mano de mamá como apoyo a este control. Claro, yo creo que desde un principio algo que se hace un poquito de tabú, yo creo que es la parte de la religión, que es lo que lo hace un poco difícil y que genera un poco de miedo o penas. Desde que nos sabemos mujeres y desde que nosotros decidimos tener un hijo y nos sale mujer, nos sale una niña, sabemos que a partir de los 10 y 11 años el cuerpo va a empezar a cambiar, incluso en algunas niñas desde los 9 años. Desde ahí estar muy al pendiente con ella, porque si tú desde un principio le hablas, le explicas, le comentas, ella siempre va a tener esa parte de confianza. Si desde un principio se le da lo que es la salud sexual desde la parte de casa y de la parte familiar y se implementan las revisiones, yo creo que va a ser mucho más factible que la confianza y el vínculo se genere. A mí en mi experiencia a veces me llegan mamás con sus niñas de 10, 11 años, que en sí la consulta que me solicitan es como de apoyo y de conocimiento e información para la paciente. Yo lo que hago es hacerle las revisiones, decirle qué es lo que va a pasar y siempre me pongo a sus órdenes para en el dado caso que ellas requieran iniciar lo que es una salud sexual, sientan esa confianza de preguntarme o de decirle a la mamá. ¿Para qué? Pues para generar lo que es la diferente información que pueda tener o la información más valiosa, que eso le ayude a prevenir principalmente lo que son las diferentes enfermedades que aquejan la parte de la salud femenina. Y claro, también ayuda desde ese punto de vista que ofreces a que estas niñas surfen un poco en la incomodidad de no sentirse reprimidas, regañadas o oprimidas respecto a esta parte de la feminidad. Porque muchas veces también está justamente esa parte de, bueno, quizás si yo digo que me siento mal, mi mamá asuma esto y lo que va a hacer es regañarme, y en lugar de ver a una persona como el ginecólogo, como alguien, un salvavidas en este caso, pues puedo tomar más miedo de esa persona y quizás no manifieste todo lo que esté sintiendo y omita detalles importantes que tú debes conocer como ginecólogo.
Exacto, eso es realmente de lo que más nos enfrentamos. El gran parte de mi consulta, podría decir más del 60%, sí son adolescentes. Y lo que más me solicitan cuando un adolescente viene conmigo a la consulta es lo que es la información, la prevención y aparte pues qué métodos anticonceptivos pueden utilizar. Y la mayoría me dice que pues los padres no están enterados. Generalmente las acompaña la pareja actual que en ese momento tienen, y así es como los vas enseñando e informando, pero lo ideal es que si desde un principio con la mamá acudieran, yo creo que muchas enfermedades podrían prevenirse más fácilmente. Bueno, me ha dado muchísimo gusto tenerte acá en Previmed y que hayas justamente abordado este tema que sabemos que es algo cotidiano, que es algo de nuestro diario vivir, pero también sabemos cómo somos los seres humanos, que con el surfear de las cosas de la vida nos olvidamos de nuestra salud, que es justamente lo que queremos optimizar en este espacio para que la gente esté consciente de todas las herramientas que están disponibles de la mano de todos los especialistas como tú. Te agradezco infinitamente que hayas venido a Previmedic, que hayas conversado con nosotros y que hayas ofrecido este granito de arena para la educación de toda la comunidad. No, pues yo agradezco más la confianza y sobre todo pues el apoyo, y pues cualquier revisión por acá en Toluca Sanatorio Florencia los estaríamos esperando. Tus redes sociales para las personas que nos ven y nos escuchan para que empiecen a monitorearte y se pongan en contacto contigo una vez hayan visto este episodio. Y nos encontramos en Facebook, aparezco como doctora Saraí González Bonilla, ahí está todo el espacio con toda la información que necesiten. En Instagram aparezco como doctora.saraí González, y en Doctoralia para cualquier agenda de cita, como los ginecólogos reconocidos de Toluca. Excelente, Saraí, seguramente te tendremos de vuelta acá en Previmedic. Por lo pronto me despido agradeciéndote con el corazón por todo este tiempo que nos dedicaste el día de hoy. No, hombre, muchísimas gracias, a tus órdenes, hasta luego. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, doctora Saraí, por poner en contexto esta importante información. A ti que nos ves y nos escuchas, ya sabes qué hacer. Por lo pronto me despido. Yo soy Luna Borges y nos vemos en la próxima. Chao, chao.